Estamos solemnizando la misa de San Miguel Arcángel del 29 de septiembre y hoy es domingo 17 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del libro del Apocalipsis. Descubrió Dios las cosas que deben suceder pronto, comunicándolas por su ángel a Juan su siervo, el cual dio testimonio de ser palabra de Dios y testificación de Jesucristo, todo cuanto ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo que es testigo fiel y primogénito de entre los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse a Jesús los discípulos diciéndole: ¿Quién juzgáis que es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, llamando a un pequeñuelo, lo colocó en medio de ellos y dijo: Os aseguro que si no os volviereis y hiciereis como párvulos, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este párvulo, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que acogiere en mi nombre a un párvulo como este, a mí me acoge. Mas quien escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino, y de las que mueve un asno, y lo anegasen en el profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos, inevitable es que haya escándalos, mas ay de aquel hombre por quien viniera el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalos y arrójalos lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que con 2 manos y los 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al fuego del infierno. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeñitos, porque os aseguro que sus ángeles en los cielos ven siempre la cara de mi Padre que está en los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estoy solemnizando la fiesta de San Miguel Arcángel, que al mismo tiempo, como si uno lee con atención las lecturas de la misa, es también la fiesta de todos los ángeles, porque se hace memoria de todos los ángeles en la misa. Entonces es también la fiesta de todos los ángeles que siguieron a San Miguel ese día que él defendió a Dios y que dijo: ¿quién como Dios?, en el momento en que Luzbel estaba rebelándose contra Dios. Entonces ese primer ejemplo de San Miguel se puede decir, el primero que fue fiel y el primero que luchó por Dios, ¿verdad? Y de ese ejemplo, pues no solo siguen el ejemplo los demás ángeles, sino también nosotros, ¿verdad? Entonces, hemos oído que
que Dios compara a los ángeles con los niños, porque los ángeles son, a pesar, a nosotros nos cuesta tal vez más trabajo entender que cómo es posible que seres tan inteligentes y tan poderosos como son los ángeles, pues al mismo tiempo sean tan inocentes y cándidos como un niño, ¿verdad? Entonces es el ejemplo que debemos tomar de los ángeles, ¿verdad? Y nuestro Señor nos propone a los ángeles como si fueran niños, como si fueran inocentes, y si lo son, ¿verdad? Pero este modelo nos puede ayudar a ser un poquito, tratar de asemejarnos a ellos. Y de hecho en el cielo las almas de los santos, de los elegidos, pues son como ángeles, como nuestro Señor dijo, en el cielo seremos como ángeles. Pero para llegar a tener esa inocencia, esa pureza que tienen los ángeles, pues habrá que pasar por una gran purificación que nos hará nuestra alma regresar a su inocencia infantil, y esa purificación la tendremos que pasar a momento dado, sea en esta vida aquellas personas que hacen digna penitencia y se purifican suficientemente su alma para volver a encontrar la inocencia de su niñez, o si no, el fuego purificador del purgatorio, que es tremendo, y que a veces con muchos años de purgatorio una persona será purificada al punto de volverse otra vez como niños, y que en el cielo, pues como dice nuestro Señor, ya no habrá, todos serán como ángeles, ¿verdad? Entonces tratemos ya en esta vida volver a esa inocencia, y que no sea las personas que dicen, es que yo tengo ciertas cualidades o ciertos dones de Dios, que no sea eso un objeto para una ocasión de soberbia para nosotros, porque los ángeles tienen muchas más cualidades que nosotros, y mucho más poder, inteligencia, y son inocentes como niños, ¿verdad? Entonces a nosotros que estamos tan afectados por los efectos del pecado original, nos cuesta trabajo concebirlo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que tenga tantas cualidades al mismo tiempo no sea arrogante, no sea soberbia, no sea presuntuosa, y cuando sentimos que tenemos alguna cualidad, enseguida tenemos tendencia a apropiarnos esos dones de Dios? No, hay que permanecer siempre en la humildad, y todo lo bueno viene de Dios, y no hay que apropiárselo. Entonces que Dios nos conceda la gracia de ser humildes, y es una de las mejores disposiciones para poder entrar al cielo, para hacer menos purgatorio y para santificarnos mejor, ¿verdad? Porque cuando uno es humilde, entonces todo lo que hace en orden a Dios tiene más valor, es más aceptado por Dios, y es más tiene más valor expiatorio, ¿verdad? Pensemos en la Virgen María, que ella nunca se complació en los dones que Dios le hizo, y cada vez que Dios la exaltaba, ella se humillaba más, en lugar de exaltarse más, se humillaba más. Entonces cada don que Dios le hacía era una ocasión para que ella fuera más humilde. Para nosotros mortales, pecadores, casi siempre los dones de Dios son a veces una ocasión de vanidad, de presunción, y mucha gente, entre más recibe de Dios, más altiva es, más arrogante, y debería ser lo contrario, porque hemos recibido más, ¿verdad? Entonces la humildad de los ángeles hay que pedirla todos los días. La Virgen María es reina de los ángeles, no olvidemos.
también en este mes de los ángeles, en este mes que está también dedicado a la Virgen del Rosario, y en este mes que está también dedicado a los ángeles, pues no olvidemos que la reina de los ángeles es la Virgen María, es la reina de los ángeles, y que es más angélica, se puede decir, que los ángeles por sus cualidades y su humildad, su bondad y su fortaleza, porque los ángeles tienen una gran fortaleza que hace huir a los demonios. Los demonios tienen pavor de los ángeles, son fuertes pero humildes, y a veces nosotros los hombres, que a veces que alguno que se siente más fuerte que los demás por alguna razón, pues se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante, prepotente, y no, los ángeles son muy fuertes y son muy humildes como niños, ¿verdad? Entonces hay que tratar de meterse en el espíritu de los ángeles y tener esa devoción a los ángeles como la tuvieron algunos santos que se distinguieron por la devoción a los ángeles, como Santa Francisca Romana o San Luis Gonzaga. Había algunos santos que veían a su ángel, tuvieron esa gracia de ver a su ángel de la guarda. Nosotros no lo vemos, pero debemos tratar de ser dóciles a sus inspiraciones, ¿verdad? Y también tener una gran devoción a San Miguel, que es el príncipe de los ángeles, el primero que fue fiel y que luchó por Dios. Entonces, precisamente hoy día yo quería hablarles de ese hecho que hubo al principio y que se ha multiplicado a lo largo de la historia, ese hecho que ese gran pecado de Luzbel, que fue creado como el ángel de la luz, el ángel más bello, más poderoso, pero que en lugar de agradecer a Dios y ser más fiel a Dios por los dones que Dios le había hecho, él sí se complació en sí mismo y se volvió orgulloso y se rebeló contra Dios. Entonces, a lo largo de la historia, el mal ejemplo de Luzbel pues ha dejado una traza, no solo en los ángeles que lo siguieron, sino también en los hombres, en nosotros. Y se puede decir que la historia de la humanidad es también una historia de rebeliones, una historia de revoluciones contra Dios, ¿verdad? Y debemos ver que el origen de todo eso, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la primera revolución que hubo? Es la revolución de Satanás, la revolución de Luzbel y de los ángeles malos. Esa es una revolución es cuando uno no acepta un orden establecido y quiere cambiarlo, ¿verdad? Entonces hay revoluciones que pudieran ser justas, por ejemplo contra un desorden o contra una tiranía, ¿verdad? Como fue con los cristeros. Esa es una revolución que es legítima y que no es pecado, ¿verdad? Pero hay una revolución que es contra un orden establecido que es legítimo, que es bueno, el orden divino, el orden que Dios puso en las cosas, y los hombres a veces quieren subvertir ese orden. Eso se llama una revolución, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó al principio de la creación, creó a los ángeles, creó todos los coros angélicos, que son millones y millones de ángeles, tantísimos que no podemos ni imaginar cuántos son. Entonces Dios los organizó, porque entre los ángeles hay jerarquías, hay coros, entonces hay toda una jerarquía angélica, y Dios hizo todo con orden, como todo lo que hace Dios es con orden.
¿verdad? Hoy que en nuestra época la gente ya no aprecia el orden y consideran como algo excesivo, como algo que nomás está ahí para molestar, pero no, el orden es algo bueno para servir a Dios y para bien de nuestras almas. Hay que seguir el orden que Dios ha establecido en las cosas, y ese orden, si lo respetamos, pues estamos respetando la ley de Dios, ¿verdad? Porque el orden es la ley de Dios, ¿verdad? Entonces Dios ha puesto el orden en la naturaleza y nosotros debemos respetar ese orden. No vamos a cambiar las cosas a nuestro gusto y decir, por ejemplo, que ahora la ley es diferente y que ya hemos decidido que podemos ir contra el orden natural, y entonces se hacen leyes contra el orden natural, pero el orden natural lo hizo Dios. Entonces ir contra el orden natural es ir contra Dios, ¿verdad? Entonces la ley natural está inscrita en la naturaleza de las cosas. Hay que respetar ese orden, ¿verdad? Entonces Dios dijo, es natural que sea, por ejemplo, en el matrimonio, un hombre y una mujer. Eso es natural, es el orden de las cosas. Pero ahora se quiere subvertir ese orden y ya dicen, no, es que ya no es necesario que sea un hombre y una mujer, que sean dos hombres o dos mujeres. Pues es ir contra el orden de la naturaleza, que es la ley natural de Dios. La ley natural de Dios está inscrita en la naturaleza de las cosas, y una persona inteligente, bien intencionada, pues enseguida se da cuenta que hay que seguir ese orden y que hay que respetarlo y que no. Entonces hoy se ha subvertido todo el orden de Dios. Entonces debemos tener conciencia que ha habido una revolución al inicio, y que se puede decir que es como el modelo de todas las revoluciones que ha habido en la historia. Las revoluciones que son contra el orden de Dios, contra la voluntad de Dios, contra su iglesia. Entonces hoy se enaltece la revolución como si fuera algo bueno, y no, es algo malo, porque se está haciendo una subversión de las cosas buenas, del orden bueno, del orden natural, del orden social, del orden religioso que Dios quiso. Entonces seguir esas revoluciones es rebelarse contra Dios. Es un gran pecado, ¿verdad? Entonces, y a lo largo de la historia, pues cada vez que Dios veía que el hombre pecaba, de nuevo le tendía la mano y le daba otra oportunidad. O sea, siempre la misericordia de Dios ha estado más alto que la malicia del hombre, ¿verdad? Porque Dios no se deja vencer por la maldad, y entonces Él daba otra opción de misericordia, ¿verdad? A pesar de los pecados de los hombres, Dios daba siempre nos tendía la mano otra vez. Y así cada vez que Dios tiende la mano, otra vez el hombre se aprovecha para volver a hacer otra revolución. Pero Dios de nuevo no se deja vencer por el mal y otra vez da otra oportunidad a la humanidad. Y eso es la historia, eso ha sido la historia del mundo, ¿verdad? La fidelidad de Dios y la infidelidad de los hombres. Pero que Dios nos guarde de estar entre aquellos que han sido revolucionarios, o sea, contra Dios. Ese gesto de la misericordia de Dios nunca ha estado contra su justicia, porque Dios a veces en su justicia nos da también la oportunidad de corregirnos, pero su misericordia no niega su justicia. Esa es la falsa concepción de la caridad modernista, de la caridad que el Papa Francisco
pregona, y esa es falsa caridad. La verdadera caridad no está contra la justicia, ¿verdad? No sería caridad de decir al ladrón, no te preocupes, sigue robando. No, eso no es caridad, porque estamos yendo contra la justicia. Hay que tener misericordia del ladrón, decirle arrepiéntete, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces es una misericordia que no va contra la justicia. Entonces hoy se dice a la gente, el Papa Francisco habla de gente que hace pecados muy graves y no les dice, no, es que dejen de hacerlo. No, nomás habla que hay que ser buenos con ellos, pero no quiere convertirlos, no lo intenta, no les dice que eso es un desorden, que ofende a Dios. Entonces debemos siempre estar vigilantes, porque la mala semilla que viene del pecado original pues está presente en nosotros y puede otra vez renacer, ¿verdad? Entonces si no estamos vigilantes, podemos ese mal fermento que hay en nuestra alma pues puede otra vez dar mal fruto. Por eso mientras estemos en esta vida debemos estar vigilantes, porque podemos volvernos a rebelar contra Dios, aun si actualmente nos portamos bien o nos hemos arrepentido de nuestros pecados pasados, pero siempre potencialmente podemos volvernos malos, si podría pasar, ¿verdad? O aunque no fueran pecados graves, podemos ofender a Dios con otros pecados, ¿verdad? Entonces la gran herejía de nuestro tiempo es el naturalismo, que fue promovido por el liberalismo, la Revolución Francesa, y que se quiere hacer creer que en el hombre todo es bueno, y que el hombre, como es bueno, todo lo que hay en el hombre es bueno, entonces el hombre pues debe seguir su naturaleza sin trabas. Por eso hay que darle libertad, ¿verdad? Por eso dicen hoy libertad, democracia, libertad. Es que el hombre que haga lo que él le parece porque él es bueno por naturaleza. Sí, al principio el hombre fue bueno por naturaleza cuando Dios lo creó, pero ya después del pecado original el hombre tiene esa tendencia al mal que no viene de la naturaleza, sino viene del pecado original. No viene de la naturaleza, pero viene del pecado original. Pero de todos modos, cada vez que nace un hombre, pues nace con ese fermento, ese mal fermento que puede desviarse. Esa tendencia al mal, esa tendencia a la malicia, tendencia al vicio, a los vicios, ya lo traemos nosotros de nacimiento, ¿verdad? En los niños no se nota tanto porque como que todavía eso está todavía latente pero no se nota más cuando empiezan a crecer y que ya se manifiesta esas tendencias, ¿verdad? En los niños pequeños, aunque no se note mucho, pero sí lo tienen, sí tienen esa semilla del mal, lo tienen, aunque todavía no se ha explicitado muy bien, pero sí. Entonces, por eso a los niños es importante darles una buena educación y orientarlos a las virtudes, a la generosidad, a la caridad, a las virtudes difíciles, para que cuando se manifiesten ellos las malas tendencias, muchas veces en la adolescencia se comienza a manifestar su egoísmo, las tendencias malas, y ya, si ya están bien educados, pues van a resistir mejor y no se van a rebelar, no van a hacer pecados, no van a hacer o van a hacer muchos menos, ¿verdad? Por eso es muy importante la educación de los niños, que generalmente hoy los papás no la valoran y no le dan importancia y les dan demasiada libertad a los niños, y por eso cuando crecen ya no los pueden controlar, porque ya son personas hechas. Pero hay que hacer a los niños al buen molde
al molde de la obediencia, de la humildad, de la generosidad, del servicio a los demás, de trabajo, y ya los niños pequeños ya tienen virtudes, esas virtudes que son como el contraveneno para cuando vayan creciendo, para el contraveneno contra los vicios que van a manifestarse después, o no tanto vicios, sino más bien malas tendencias al mal, y aunque se vuelvan vicios, pues ellos ya están, en cierta manera tienen el contraveneno. Pero si los papás no educan a los hijos como deben, entonces los niños van a crecer y no van a tener protección contra esa tendencia al mal que llevamos todos de nacimiento. Por eso el naturalismo ha hecho tanto daño en nuestra época, porque se piensa que el hombre pues es bueno, siempre es bueno y todo lo que se le ocurre es bueno. Pues no es verdad. El hombre debe estar bajo cuidado, bajo vigilancia, y debe estar bajo la autoridad de una persona para que no se desvíe. Por eso es buena la obediencia. Hoy se desprecian esas virtudes de la obediencia, de la abnegación, de la paciencia. Se desprecia esas virtudes porque no se les ve utilidad, pero sí la tienen para aquellos que comprenden la realidad de la tendencia al mal que tenemos todos. Entonces, por eso Dios nos dio la Santa Misa, nos dio los sacramentos para pacificar nuestra naturaleza y vencer nuestras malas tendencias, nuestro egoísmo. Los sacramentos apagan los vicios, es como echar agua en el fuego. Pues los sacramentos es como echar agua en el fuego, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen algún vicio, algún defecto, se confiesan. El hecho de confesarse es medicina para el alma, para que el alma se sosiegue, para que el alma, la gracia viene como a neutralizar un poquito nuestros defectos y los suaviza. Y en la medida que nosotros frecuentamos los sacramentos, frecuentamos la comunión, eso nos ayuda, y ayuda a los niños especialmente que comulgan desde pequeñitos, desde que ya pueden distinguir la presencia real en la hostia. Entonces ya desde pequeñitos, como decía San Pío X, es bueno que comulguen, porque eso va a sosegar todas sus tendencias malas y los va a ayudar mucho a santificarse y a evitar el pecado. Y entre más jóvenes sean, mejor, ¿verdad? Entonces es incomprensible que después de todo lo que dijo San Pío X sobre esto de la comunión precoz, todavía hay padres o incluso sacerdotes que retrasan el momento de la primera comunión, y eso les hace mucho daño a los niños, les priva de muchas gracias, ¿verdad? Y eso les ayuda a ser buenos. Entonces es la medicina que Dios nos trajo contra los efectos del pecado original. Entonces la primera revolución, si se puede decir así, fue la de Satanás y los ángeles malos que se rebelaron en el cielo contra Dios, y San Miguel con los ángeles fieles que lo siguieron, pues él los precipitó al infierno, ¿verdad? En ese momento Dios creó el infierno y cayeron en el infierno por ese pecado gravísimo. ¿Y por qué Dios tuvo menos paciencia con los ángeles que la tiene con nosotros? Porque los ángeles son mucho más inteligentes, sabían mejor lo que estaban haciendo, se daban mejor cuenta de la gravedad del pecado que estaban haciendo. Por eso Dios no tuvo paciencia con ellos. En el instante mismo que pecaron, cayeron todos al infierno. Pero ellos tenían muchas más oportunidades que nosotros, porque eran seres muy inteligentes. Entonces esa soberbia
era mayor, se pudiera decir así. Entonces, esa primera revolución fue la causa de la revolución, por decirlo así, de Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron creados por Dios sin pecado, sin tendencia al pecado, pero la envidia de Satanás fue la que hizo que dijera, no, es que cómo es posible que ellos se vayan a salvar y yo me quede en el infierno por toda la eternidad. Y estaba furioso de ver que Dios había creado a Adán y Eva y que ellos estaban destinados al cielo y que él ya no podía ir al cielo. Entonces dijo, no, yo voy a tentarlos para que se rebelen también contra Dios. Quiere decir que esa rebelión de Adán y Eva pues fue consecuencia de la primera rebelión de Satanás, de los malos ángeles. Entonces él tentó a Adán y Eva y desgraciadamente ellos aceptaron, porque Satanás nada más puede tentar, pero no puede obligar. Entonces, si Adán y Eva pecaron fue porque quisieron libremente. Ese pecado, esa revolución, se puede decir, de nuestros primeros padres, en cierta manera fue de toda la humanidad, porque ellos representaban a toda la humanidad. Entonces, nuestros primeros padres nos pusieron contra Dios. No fue pecado nuestro, pero como eran nuestros primeros padres, nosotros heredamos ese pecado, porque nacimos de ellos y porque somos sus hijos, y porque entonces las consecuencias a veces de los pecados de los padres se ven en los hijos, que aunque no sean culpables, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que es alcohólico, a veces sus hijos nacen con enfermedades. No es culpa de los niños, pero pues es que el padre abusó de su salud, y eso se ve también en los hijos. O que un padre que malgasta todo su dinero y no les deja herencia a los hijos, pues los hijos no tienen la culpa, pero de todos modos llevan las consecuencias. Así que nosotros traemos las consecuencias de Adán y Eva, aunque nosotros no hayamos hecho aquel pecado, pero pues tenemos los nuestros, ¿verdad? Entonces, esa primera rebelión causó en cierta manera el pecado de Adán y Eva, y de ahí todos los pecados de la historia vienen porque pues por a causa del primer pecado, ¿verdad? Como hay personas que dicen, no, es que voy a hacer un pecado, pero nomás va a ser una vez, y se engañan, porque a veces ese pecado los lleva a hacer otros pecados. Entonces nunca hay que poner el dedo en el engranaje y decir, no, nada más voy a hacer un pecado y ya. Y dicen, no, después me confieso, y cosas de ese tipo. Oye, hay gente que es así, creen que se puede jugar con Dios, pero no, hay que tener cuidado. Entonces nunca hay que hacer un pecado deliberado, porque eso ofende mucho a Dios, aunque sea venial. Hay pecados veniales que no son plenamente deliberados, pues que son muy espontáneos y a veces no los piensa uno bien, y bueno, con esos pecados Dios es mucho más paciente. Pero hay pecados veniales que pueden atraernos grandes castigos. ¿Por qué? Porque son deliberados, son con plena conciencia, y eso ofende mucho a Dios. Es que no es pecado mortal. No, aunque sea pecado venial, hay pecados veniales que son causas de grandes males y de otros pecados, y se vuelve una cadena, ¿verdad? A veces hay personas que ya no salen de esas cadenas, ya se quedan ahí para siempre, y así se pierden y se van al infierno. Por eso no hay que comenzar con esa cadena de pecados, ¿verdad? Es que después me voy a arrepentir, después voy a confesarme, ¿verdad? Dicen que se cuenta que eso es en Querétaro, ¿verdad? De un hombre que hizo un pacto con el demonio, diciendo, nada más que un día antes de mi muerte tú me avisas qué día voy a morir,
y esa es la condición. Entonces el demonio le concedió mucho dinero a ese hombre, tenía oro, y él creía que si él sabía un día antes qué día iba a morir, pues iba a confesarse. Entonces plan con maña, como dicen. Entonces pues no. Después el demonio no le avisó, y cuando menos se dio cuenta ya lo encontraron calcinado, pegado al techo a ese hombre. O sea, tenía mucho oro y se pasaba todo el día contándolo, pero el día que el demonio vino a buscarlo, ya no le dio oportunidad de irse a confesar. Así que hay que evitar ese tipo de pactos con nosotros, con el demonio o con nosotros mismos, de decir, no, es que Dios es bueno y un día me voy a confesar, ya más un tiempo y ya después después me confieso, no hay problema, etcétera. No hay que jugar con Dios. Entonces, pues Adán y Eva llevaron ese pecado toda su vida, pero fueron penitentes. Así que en el martirologio romano se ve también a San Adán y en Eva penitentes porque se santificaron haciendo penitencia de su pecado, ¿verdad? Esa fue la primera revolución. También hubo la rebelión de Caín contra su hermano Abel, y que fue el primer asesinato de la historia, ¿verdad? Que se puede decir que sirvió como modelo a todos los crímenes y asesinatos que ha habido en la historia, ¿verdad? Ese crimen de Caín contra su hermano Abel, que fue por envidia. La envidia es un vicio muy dañino, muy malo, y que no causa solo problemas entre las gentes, a veces lleva hasta el asesinato, hasta el crimen. Es un vicio muy tenaz, muy nocivo, ¿verdad? Guardémonos de la envidia. Es horrible ese vicio. Entonces, de ese crimen, pues se puede decir que todos los asesinatos de la historia pues son nuevos Caínes que matan a su hermano por motivos vanos, por motivos tontos a veces, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta todas esas rebeliones contra Dios que ha habido a lo largo de la historia, para que nosotros sepamos qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Después vino esa revolución, por decirlo así. En aquel tiempo todos habían recibido de Adán una tradición original, de la cual lo que Dios había enseñado a Adán se transmitió a los hombres en cierta manera, pero eso se fue perdiendo poco a poco, se fue enfriando, y vemos como justo antes del diluvio, pues Dios ya estaba molesto porque los hombres ya se habían rebelado otra vez y se habían dado al vicio, a la soberbia, a todo tipo de pecados, y por eso Dios dijo a Noé, pues construye el arca porque yo voy a acabar con la humanidad. Pero al mismo tiempo el castigo y al mismo tiempo la misericordia, porque Dios dio a Noé la oportunidad de volver a comenzar a poblar la tierra, pero ya con una nueva actitud de conversión, ¿verdad? Y la fidelidad a Dios y el respeto de su ley. Y entonces la escritura dice, no sé si es San Pablo que habla de eso, diciendo que muchos de esa época, al ver el diluvio, al ver el castigo de Dios, muchos se convirtieron y muchos se arrepintieron, ¿verdad? Entonces a veces el castigo de Dios es una oportunidad también para salvarse. Y después de eso, otra vez la tierra comenzó a ser poblada después del diluvio, y ¿qué vino otra vez? Otra rebelión, la Torre de Babel. Fue la otra revolución contra Dios, y Dios los castigó y dispersó a todos esos pueblos en todo el mundo, ¿verdad?
es el origen de las lenguas diferentes, ¿verdad? Y Dios castigó ese acto de soberbia, de quererse enaltecer y por pura vanidad. Entonces de ahí vienen pues muchos males en esa época, ya la división de los pueblos y hasta la oposición entre ellos. Y después de eso, una época en que eso que había quedado, que se sabía de Dios, de su voluntad, que venía de Adán, que venía de Noé, se fue poco a poco estancando, poco a poco se fue olvidando, y la gente comenzó a imaginar cosas, y que entonces dijeron, no, pues ahora yo voy a tener mi Dios, y cada quien va a tener su Dios, entonces vamos a inventar dioses, entonces vamos a hacer un mono de piedra, ese va a ser tu Dios, entonces cada quien empezaron a inventar dioses, eso fue el paganismo, y cada quien seguía su imaginación, entonces fueron haciendo sus religiones a su gusto. Sin embargo, había siempre algo en común, ¿verdad? Porque todos los pueblos, cuando se estudia, los estudiosos han examinado las tradiciones de todos los pueblos, todos hablan del diluvio. Entonces quiere decir que había una tradición que se iba perdiendo a medida que el tiempo pasaba y los pueblos se volvían cada vez más bárbaros, más malos, porque el hombre sin la ayuda de Dios se degrada. Por eso Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo para que haga la redención, ¿verdad? Porque el hombre por sí mismo no podía salir adelante, y eso se manifiesta porque los hombres no pudieron ser buenos después del diluvio, fueron declinando, fueron decayendo, fueron haciéndose cada vez más. Por ejemplo, aquí en México, cada vez los horrores de los sacrificios humanos cada vez eran más salvajes, cada vez más, y esa sed de sangre, canibalismo, etcétera, pues fue haciéndose mayor, ¿verdad? Y entonces pues los demonios estaban ahí, ¿verdad? Porque hasta los soldados de Cortés constataron que los ídolos hablaban, los indios consultaban a los ídolos y los ídolos hablaban. ¿Por qué hablaban? Porque el demonio estaba ahí, el demonio estaba dentro de esos ídolos, por eso esos hablaban y les respondían las preguntas y todo, ¿verdad? Y hoy que se quiere enaltecer todo ese paganismo, por ejemplo aquí en México, y ya nos presentan esos ídolos como algo bello, como algo, cuando son horribles, cuando son repulsivos, ¿verdad? Todo eso eran demonios. Entonces la humanidad sin Dios siempre tiende a decaer, y en la historia siempre está de nuevo otra oportunidad de Dios, ¿verdad? Entonces fue cuando Dios llamó a Abraham para fundar un pueblo que iba a recibir al Mesías. Esa era la misión del pueblo elegido, no era simplemente que se miren a sí mismos en un espejo todo el día y que digan nosotros somos el pueblo elegido. No, era un pueblo elegido para recibir el Mesías. Entonces esa era la finalidad, que ese pueblo elegido no fue fiel tampoco, y se puede hablar de otra revolución porque ellos mismos venían los profetas y los mataban, y venían los santos y los perseguían, ¿verdad? Esa infidelidad del pueblo elegido se fue agravando, fue otra revolución. Ya el hecho que Dios haya pedido a Abraham de ser el padre de esa nación en la que iban a ser el Mesías, pues fue otro gesto de Dios, como diciendo, doy otra oportunidad al mundo, otra nueva oportunidad para que el mundo se salve. Y entonces en ese pueblo debía nacer el Mesías, y ese pueblo normalmente debió ser el pueblo que debía evangelizar a los demás. Pero como dice, como se ve muy bien en la escritura, ese pueblo
decían nosotros somos el pueblo elegido y no querían compartir con los demás la ciencia que Dios les había compartido, no querían salvar a los demás pueblos, no querían convertir a los demás por su egoísmo, por su narcisismo, por su egocentrismo. Estaban guardando esa herencia que habían recibido de Dios, de Abraham, de los profetas, de los patriarcas. En lugar de compartirlo, se querían quedar con ellos solos porque son egoístas y ya no querían compartir a los pueblos gentiles y no querían ayudarlos como podían haberlo hecho. Y el resultado de todas esas infidelidades sumadas una tras otra, pues fue que cuando vino el Mesías, para el cual estaban hechos ellos, para eso eran un pueblo elegido, pues no lo recibieron al Mesías, y no solo no lo recibieron, lo crucificaron. Y sumo castigo de Dios, ese pueblo está maldecido hasta nuestros días porque no recibieron a su Mesías. Entonces, resultado, Dios hizo otra nueva alianza, no ya con el pueblo judío, sino con los pueblos paganos que se convirtieron y que se volvieron el nuevo pueblo elegido. Es el pueblo cristiano, el pueblo que aceptó la iglesia fundada por Jesucristo, y que fueron los apóstoles que transmitieron esa herencia que se llama tradición. Que es la tradición de la iglesia? Pues es todo ese tesoro, ese conjunto de verdades que Dios nos enseñó, los sacramentos de la iglesia, las oraciones, las enseñanzas, todo eso es la tradición. La iglesia es tradición, esencialmente tradición. Entonces, que no nos digan que la tradición es algo extraño, que es algo nuevo. No, la iglesia no es algo nuevo, la iglesia existió desde que Jesucristo la fundó, y esa es la tradición. Por eso cambiar la tradición es cambiar la iglesia, y es esa la nueva rebelión de nuestra época, ¿verdad? Entonces, esa defección del pueblo elegido, pues Dios tendió otra vez la mano a esos pueblos paganos inmersos en el paganismo, en la idolatría. De nuevo, Dios da otra oportunidad, y a cada oportunidad que Dios da, otra vez más tarde hay otra caída a causa de la malicia humana. Eso se repite toda la historia. O sea, hay una rebelión, una ruptura con Dios, pero Dios, sin negar su justicia, Dios da otra oportunidad, otro acto de misericordia. Y esa mano tendida de Dios, pues fue la fundación de la iglesia católica. Y esa es una tabla de salvación a la humanidad que estaba en el pecado, ¿verdad? Y esa nueva oportunidad que Dios presenta a la humanidad es la iglesia. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, otra vez se renuevan las caídas y otra vez las oportunidades de Dios. Dios nos da otra oportunidad a una generación de malos cristianos. A veces Dios da una oportunidad a los hijos o a los hijos de los hijos, ¿verdad? Porque a veces hay generaciones que se han perdido mal. Por ejemplo, tengamos en los años 60 toda la gente de esa época que se rebeló contra Dios porque se hicieron mundanos, y toda esa gente generalmente no se recuperó y no se convirtió. Generalmente esa gente anduvo muy mal. Pero ya los hijos o los hijos de los hijos, ya otra vez Dios da otra oportunidad. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia hubo las herejías, las primeras herejías, el arrianismo. Hay unas que negaban el alma de Cristo, otros negaban que Jesucristo era Dios, otros negaban que Jesucristo, que la Virgen no era madre de Dios, etcétera. Entonces todas esas herejías fueron vencidas por Dios,
fueron vencidas por la iglesia y la iglesia superó todo eso. Y otra vez a las nuevas generaciones Dios presenta otra oportunidad de salvarse, de convertirse, ¿verdad? Y así el demonio siempre está detrás de todo eso, renovando su primer pecado, la primera revolución. Y hay que tener conciencia de eso, porque nosotros estamos en medio de este mundo y estamos en medio de todo eso, entonces no podemos ignorarlo, porque si no seremos víctimas, seremos aplastados por todo ese movimiento de rebelión contra Dios, ¿verdad? Pues hoy los padres modernistas dicen, no, es que todo es bonito, no hay que preocuparse, la gente es buena, como si no existiera el mal. No, el mal existe y es muy tenaz el mal. Si estamos desarmados, si no estamos bien advertidos, pues somos víctimas. Entonces, las herejías de los primeros siglos eran en cierta manera menos peligrosas, menos insidiosas, porque a veces surgían espontáneamente en un lugar o en otro, pero las nuevas revoluciones que vinieron después tienen un aspecto particular, porque es una revolución metódica que está programada y que está organizada. ¿Por quién? Por las sociedades secretas que están curiosamente instigadas por el judaísmo, ¿verdad? Aquellos que estaban destinados a difundir el mensaje de Jesucristo, que estaban destinados a recibir al Mesías y también ayudarlo a evangelizar el mundo, pues como no quisieron, ahora son ellos los que persiguen a la iglesia y son ellos que han organizado todas estas revoluciones desde el Renacimiento, lo que se llama el Renacimiento, que fue antes de la Revolución Protestante. Ya hubo un aflojamiento de las costumbres, naturalismo, ya se empezó a hablar de naturalismo, y entonces fue la primera revolución. Pero en ese tiempo Dios envió sus santos, envió a grandes santos que vinieron a contradecir eso, ¿verdad? Y por eso Dios siempre está la revolución, la caída del hombre, y después Dios otra vez tiende la mano, porque su misericordia siempre es mayor que la malicia humana, es mayor que la malicia del demonio. La bondad de Dios es mayor que todos los pecados. Así que Dios tiende la mano otra vez, pero hay que estar atentos para saber dónde Dios nos tiende la mano, ¿verdad? Hoy nos tiende la mano en la tradición. Pues hay personas que pasan al lado y no les dan importancia a la tradición, pero la tradición en realidad es la verdadera iglesia. Entonces, los enemigos de Dios han programado estas revoluciones del Renacimiento, porque, por ejemplo, después del Renacimiento vino la Revolución Protestante, y ya Lutero estaba relacionado con los Rosacruces, que era una secta secreta, era masonería, a la época, que no nos digan que la masonería fue fundada en 1717, porque ya existían sociedades secretas, y Lutero estaba ligado a los judíos y a los Rosacruces, que son una secta, pero las nuevas revoluciones están organizadas y están planificadas, es decir, que ellos querían ir primero por una etapa y después por otra, y cada etapa es eso, ha sido el Renacimiento, ha sido otra etapa el protestantismo, y después vino la Revolución Francesa, que es una revolución, claro está, en la cual se destruyó el orden que había anteriormente, el orden cristiano, para hacer una sociedad sin la iglesia. O sea, la iglesia no tenía autoridad
Y ese es liberalismo. Ahorita ya muchos mexicanos aquí en México les parece normal que la iglesia no tenga poder, que no tenga riquezas, que no tenga influencia en la sociedad, que no tenga autoridad en la sociedad. Les parece normal y están molestos cuando un padre tiene medios o tiene propiedades. Les parece que eso va contra la pobreza, pero no es verdad. La iglesia siempre tuvo medios para evangelizar, para construir iglesias, para santificar las almas. Se necesita que la iglesia tenga medios, pero no es para un fin egoísta, es para poder hacer el bien. Entonces hoy ya mucha gente ya asimiló ese espíritu liberal y consideran que la iglesia debe estar sometida a los laicos, sometida al Estado, que sea independiente. Les parece impensable que la iglesia tenga propiedades, ¿verdad? Que la iglesia tenga autoridad, que pueda mandar, que pueda castigar. Les parece impensable. Y ya el común de los católicos en México y en otros países les parece normal que hoy la iglesia esté realmente relegada a las sacristías. Eso en otros tiempos no fue así, pero ya han asimilado el liberalismo. Ya son liberales y ellos creen que no, creen que son católicos. Entonces la reforma liberal fue una rebelión que fue organizada por las logias, pero le hacen creer a la gente que es el pueblo que lo hace, que lo hizo el pueblo. No, pero el pueblo está animado por esas ideas que en las logias se crearon, ¿verdad? Y después vino el comunismo, la revolución comunista, que quiere abolir no solo porque la revolución liberal estaba contra la iglesia y suprimieron los poderes de la iglesia, la influencia de la iglesia en el Estado, en la sociedad, pero no negaban ciertos valores naturales, ¿verdad? El derecho de propiedad, ciertos crímenes no estaban permitidos todavía, pero el comunismo vino a traer eso, la negación no solo de la iglesia, también de Dios, porque el comunismo es ateo. Entonces es una revolución más profunda todavía, más grave, pero no es casualidad, como muchos creen. No, es que el comunismo, no, ya antes de que viniera Marx ya se hablaba de que iba a venir una revolución así. O sea que Marx más bien fue designado para divulgar esas ideas, pero no fue que él las creó. Esas ideas fueron creadas en las sociedades secretas, esas sociedades son satanistas, y hasta a veces tienen esas reuniones, hasta tienen apariciones del demonio que les dice lo que hay que hacer. Entonces, y hoy estamos presenciando una nueva revolución, que es una revolución absoluta, es decir, que no se niega solo la propiedad, no se niega solo a Dios, sino también se niega el orden de las cosas natural. Se está negando la misma naturaleza del hombre, ¿verdad? Sí, todas esas cosas que oímos hablar hoy, que son contra naturaleza, están fomentadas por comunistas. Pero es una revolución más profunda, es la revolución de la cultura de la muerte, la adoración del absurdo. Hoy la gente le gusta lo feo, le gusta lo malo, le gusta lo absurdo, y dicen que eso es arte. Entonces están pervirtiendo la naturaleza misma del hombre. Entonces nos vamos a una sociedad en la cual el asesinato es algo legal, en la cual el crimen contra naturaleza es algo normal. Entonces ahorita ya están fomentando la corrupción de los niños en las escuelas,
es una revolución mucho más grave la que estamos viendo hoy, y es tremendo, ¿verdad? Esta rebelión contra Dios. Y después está la revolución al interior de la iglesia, es otra revolución, ¿verdad? Las ideas que estaban fuera de la iglesia, que estaban condenadas por la iglesia, ahora ya han entrado adentro, y son los mismos sacerdotes, los mismos obispos, hasta el Papa, que están fomentando esas ideas modernistas que fueron prohibidas por los papas, por los buenos papas, San Pío X, Pío XII, Pío XI. Entonces eso ahora ya está dentro de la iglesia y ya están revolucionando la iglesia, ¿verdad? Entonces lo único que nos falta es, nos preguntamos, ¿verdad?, si la venida del anticristo está cerca, porque esa será la revolución realmente satánica contra Dios, la más grave que se habrá visto en la tierra. Pero el reino del anticristo solo durará 3 años y medio, pero será tremendo, será terrible. Que Dios nos dé la fuerza. Si somos testigos de eso, hay que hacer provisiones ya desde hoy, provisiones espirituales, porque esos tiempos serán muy difíciles si los llegamos a ver. Entonces, si vemos toda la historia de las revoluciones de la humanidad, pues es siempre la subversión del orden de Dios, pero la respuesta al pecado es lo que dijo Dios a Adán y Eva en el paraíso. Después del pecado les dijo que habría una mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces esa gran, como dijo también San Juan, que él vio un signo, una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol que estaba con 12 estrellas en su cabeza. Esas 12 estrellas simbolizan a los 12 apóstoles, es decir, a la iglesia, porque ya los católicos hoy han adquirido un espíritu protestante y no ven la necesidad de la iglesia, la necesidad de los apóstoles. Entonces la misericordia de Dios es la encarnación, es la Virgen María, pero por medio de la iglesia. No hay vuelta de página, no hay otra oportunidad. La iglesia, es decir, los verdaderos sacerdotes que son fieles a la verdadera tradición, esos sí representan a la iglesia. No los Judas, no los que han traicionado a Jesucristo, eso no representan a la iglesia. Tengámoslo claro, ¿verdad? Porque hay esos gente que se hace escrúpulos y dicen, no, es que tenemos que obedecer al Papa. No, el Papa es digno de obediencia mientras él defienda el testamento de Cristo, la herencia de Cristo, la herencia de la iglesia. En esa medida hay que obedecerlo, es digno de obediencia. Pero si se hace Judas, no podemos obedecerlo, no debemos obedecerlo. Es que Judas era un apóstol, él estaba con Jesucristo. No, pues aunque hubiera estado, no, eso no justifica su pecado y tampoco su ejemplo, así que no se puede seguir. Pero hay que ver esa gran señal que Dios, de la cual habla el San Juan en el Apocalipsis, esa gran señal, esa mujer en el cielo, esa es la Inmaculada Concepción, es el principio de nuestra salvación, porque Dios nos hizo hombre. Si no se hubiera hecho hombre, si no hubiera venido primero la Inmaculada Concepción. Entonces la Inmaculada Concepción es el principio del fin, es de las rebeliones diabólicas, es el principio de la victoria de Dios, porque todas las victorias de Dios, de la iglesia a lo largo de la historia, vienen por la Inmaculada Concepción. Todas las gracias que Dios dio a los patriarcas, que Dios dio hasta a Adán y Eva después del pecado, que Dios dio a Noé, etcétera,
todas las gracias que Dios dio en el Antiguo Testamento vienen de Jesucristo, vienen de la Inmaculada Concepción. Entonces la Inmaculada Concepción es el primer signo de la victoria de Dios, aunque esta victoria no se aplicará totalmente que hasta el día del juicio, cuando Jesucristo venga a juzgar el mundo. Entonces ya va a ser la victoria plena de Dios sobre el mal, y el mal será completamente relegado al infierno. Ya no tendrá influencia sobre los hombres, sobre la tierra. El mal será vencido totalmente, pero el principio de esa victoria está el día de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Porque Dios no se hubiera hecho hijo de una mujer que es en cierta manera bajo el poder del demonio. ¿Por qué? Porque tenía el pecado original. Nosotros nacimos con la influencia del demonio porque nacimos con el pecado original, pero la Virgen nació sin pecado original, y por eso Jesucristo no hubiera podido nacer de una mujer que estuviera sojuzgada de alguna manera del demonio. Entonces fue inmaculada. Ella misma es la victoria que ya se manifiesta, la victoria de la bondad de Dios sobre el pecado, sobre el demonio, sobre todas las revoluciones de la historia. Pero esas victorias son sucesivas, ¿verdad? Dios da nuevas victorias, suscita nuevos santos, suscita nuevas. La Iglesia le cortan las ramas, pero reverdece, da nuevos, ¿cómo se dice? Retoños. Eso es la historia de la Iglesia, ¿verdad? Cortaron las ramas de todos esos países que se hicieron protestantes, pero la Iglesia adquirió nuevas ramas en América, cuando toda América se convirtió al catolicismo, por obra de la España católica. Entonces, la Iglesia reverdece nuevas oportunidades de la misericordia de Dios, ¿verdad? Lutero vino a traer mucho daño, pero Dios envió a San Ignacio de Loyola, a San Alfonso de Ligorio, todos esos santos que vinieron a recristianizar Europa. Una nueva oportunidad de Dios. Dios tiende la mano después del pecado otra vez, ¿verdad? La misericordia de Dios siempre sobrepasa la malicia de los hombres, la malicia del demonio, la malicia de la masonería, el judaísmo. Entonces, hoy que estamos comenzando el mes de octubre, no olvidemos que la victoria, Dios nos ha señalado que en esta época la victoria vendrá por la recitación del Santo Rosario, la devoción al corazón inmaculado de María, ¿verdad? En el mensaje de Fátima se nos pidió eso. Entonces tratemos de invocar el corazón inmaculado de María. Esa jaculatoria que nos enseñaron en Fátima, ese corazón inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Hay que repetirla, no se dice amén al final, eso más se dice ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y hay que repetirla. Yo la digo al final de cada misterio del rosario, después de la oración Oh Jesús mío. Yo digo también esa jaculatoria, pero hay que tener devoción al corazón inmaculado de María. Dios sabe por qué, y Él dice que hoy la oportunidad que Dios da al mundo es eso, la devoción al corazón inmaculado de María, la recitación del rosario, los primeros sábados, la devoción de los primeros sábados, y la conversión, penitencia, oración, sacrificio. Conversión, no solo de pensamiento, no, de obra. Conversión, penitencia no solo por nuestros pecados, también por los de los demás. Oración, por las necesidades personales, pero también por las de la Iglesia, la de los pecadores, la de la humanidad. Y sacrificio para obtener nuevas gracias. Entonces, en la medida que nosotros seremos generosos, Dios podrá hacer más bien. Dios ha puesto en cierta manera
en cierta manera quiere que su misericordia se aplique por nosotros, aunque no seamos dignos, aunque no seamos santos. Dios quiere que eso se pase por nuestras manos, ¿verdad? Entonces, si no, en la medida que nosotros rezamos más, la Virgen es más poderosa. No es porque no lo fuera antes, pero es porque Dios ha decidido que ella nos ayudará en la medida que nosotros la invoquemos. Y hay personas que cruzan los brazos y están esperando, ay, que Dios nos ayude, pero no rezan. Entonces no, la misericordia de Dios también pasa por nosotros. Somos el último eslabón de la cadena, aunque no seamos dignos, pero Dios es así. Dios quiere pasar también por nosotros, por sus hijos más pobres, menos dignos, también quiere pasar por nosotros. Así que nuestras oraciones tienen mucha importancia para que se apliquen los méritos de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos. Nuestras pequeñas oraciones Dios la ha puesto como condición para que se apliquen los méritos de Jesucristo y que venga la victoria de la Iglesia. Así que no digamos, es que yo soy pecador, a Dios no me escucha. No, Dios quiere por medio de los pecadores hacer grandes cosas. Así que en este mes de octubre tratemos de decir, si es posible, los 15 misterios del Rosario. Sería bueno hacer eso toda la vida, pero hagamos un esfuerzo. A veces uno está manejando y uno puede ir diciendo el Rosario. Una mujer está haciendo la cocina, puede estar rezando al mismo tiempo. Hay que rezar más, porque hoy la humanidad necesita de eso, y ya la Virgen en Fátima ya nos dijo que era por medio de eso que nos iba a ayudar Dios. Así que no hay nada que hacerse nuevas preguntas de decir cómo Dios nos va a ayudar. No, ya nos dijo cómo. Así que digamos, la gran respuesta de Dios al pecado y a todas las revoluciones de la historia, pues fue la Inmaculada, y fue Jesucristo hecho hombre y Dios, el Verbo hecho hombre y muerto por nosotros. Es la respuesta a todos los pecados de la historia, y es la gran victoria. Dios ha vencido por su cruz. Así que no hay que buscar otras cosas, ¿no? Así que la cruz está presente ahí donde se invoca a Dios, donde está su gracia, porque la gracia viene de la cruz, y es la condición también de la aplicación de nuevas gracias. Así que hay que tener un poquito de fe y ser conscientes que en el mundo existe el mal. Hay que verlo en su verdadera dimensión, no hay que estar planeando ¿verdad?, en la ignorancia, como hoy se tiene a los católicos liberales que están en la ignorancia, piensan que este mundo todo es bonito, y no es cierto, no todo es bonito. Entonces hay el gran misterio hay dos misterios en la historia: el misterio de la bondad de Dios, la misericordia de Dios que se renueva de generación en generación, y está el misterio de la iniquidad, que cada vez que Dios tiene la mano, el demonio encuentra otra manera de distorsionar eso, de desviarlo, de destruirlo. Son una nueva revolución, un nuevo engaño, una nueva crisis. Entonces, por eso, pero la misericordia de Dios es más arriba de todo eso. Así que tengamos mucha fe y estemos siempre con mucha unión a la fuente de la victoria. La victoria final vendrá gracias a los méritos de la pasión, gracias a la Inmaculada, gracias a la Encarnación, ¿verdad? Por eso el día del juicio se verá la cruz arriba, la cruz, Santa Cruz estará en el cielo, bien visible, porque es por la cruz que Jesús vino, por la cruz que Jesucristo nos salvó, y en la cruz también está el misterio de la Encarnación,
y la mediación de la Virgen María. Así que vamos a invocar mucho a Nuestra Señora de Fátima este mes de octubre, junto con los ángeles que fueron fieles al principio y que todavía están aquí a nuestro lado, tratándonos de incentivar a ser buenos. Seamos dóciles a la acción de nuestros ángeles. Los corazones duros no perciben las inspiraciones porque son duros. Seamos humildes, pidamos a Dios su misericordia y que no, sin hacer daño a la justicia. Así que no digamos, es que Dios es bueno y entonces yo aprovecho y voy a hacer mis pecaditos y estoy abusando de su justicia. No, misericordia, pero sin negar la justicia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.